Bueno, no sé si ustedes se sienten bien cuando aparece ese tema o ese título, protegiendo a mi familia. ¿Cuántos sienten que son protectores de la familia? Levanten la mano los que sienten que son protectores de la familia. Y vamos a mirar a lo largo del tema de esta noche si de verdad estamos protegiendo a la familia o no la estamos protegiendo. Y nosotros como padres hacemos cuanto está a nuestro alcance, ¿verdad? Para proteger a nuestros hijos, para proteger a nuestra familia. Y generalmente los esposos, ¿cierto?, cumplen esa función protectora en el hogar, pero ¿qué cuando no una familia es monoparental y donde está solo la mujer, ¿cierto? Pues allí también las mujeres hacen su trabajo protector de la familia. Y dependiendo de las circunstancias que nosotros tengamos en nuestra vida, siempre estamos propiciando el bienestar para nuestro hogar, para que todos los miembros de la familia estén bien. Y si hablamos de la protección a nivel físico, queremos que entonces la casa esté segura, ¿cierto? Que evitemos de pronto que algunas personas extrañas ingresen a nuestro hogar y estamos pendientes de eso. Aparte del tema de seguridad, ¿cierto? En este aspecto, cuando tenemos niños pequeños, vemos que los enchufes no estén cerca a ellos, que no tengamos elementos que puedan afectarlo, ¿cierto? Y eso nos hace ver cómo actuamos ante las diversas circunstancias para protegernos. Ahora mismo, con el tema del COVID, hemos tomado en casa medidas de protección, ¿cierto? Hemos tomado en casa esas medidas y entonces vemos más tapabocas, vemos más alcohol, está el jabón, está al inicio cuando dijeron que teníamos que limpiarnos los pies antes de entrar, entonces ajustamos en la casa un espacio para dejar los zapatos, ¿cierto? Todo eso con el fin de ¿qué? De protegernos y proteger a las personas. Ya lo tenemos allí protegiendo a mi familia. Bueno, mi esposa hablaba acerca de esto, lo que hacemos para protegernos y proteger. Y entonces, dependiendo de las circunstancias, como ya mi esposa mencionó, tomamos decisiones. Para proteger a la familia. Sí, para proteger a la familia. Porque es que consideramos que la familia es un regalo hermoso, ¿cierto? Entonces, como esos regalos hermosos, tendemos a protegerlos, a cuidarlos, pero ¿será que en todas las familias ocurre esto de que se ejerza esa protección? No, no todos tienen eso. Lamentablemente no. Hay personas que no tienen ni el mínimo interés de proteger a su familia, tanto que son tan irresponsables que ni tan siquiera están pendientes en el nacimiento, y algunos antes de nacer ya han pensado en regalar, en vender a sus propios hijos. Qué triste, ¿cierto? Así que es difícil, pero vamos a mirar. En primer lugar, la familia fue pensada por Dios y creada por Él. Dios es el creador de la familia y Dios pensó en el bienestar de la familia. Esa familia inicial conformada por Adán y Eva, ¿cierto? En el principio gozaban de un bienestar pleno, no les faltaba nada porque Dios había suplido todo. Antes de poner la pareja, esa primer pareja, Dios había provisto de todo. Y a veces podemos encontrar parejas que se casan, ¿cierto? Y se casan con lo básico. Yo tengo algunos amigos que me han contado, no, nosotros cuando nos casamos ni cama teníamos, ¿sí? Así es, pero sí. Dios no, cuando Dios pone ese primer matrimonio, les tenía todo para ser felices, todo para vivir seguros, ¿cierto? Había seguridad, había salud, había bienestar, había presencia de Dios. ¿Qué más querían? Todo lo tenían, no tenían que estar preocupados
¿Dónde vamos a conseguir aquello? En fin, no. Tenían que cumplir con deberes, lógicamente. Tenían que cumplir con deberes porque no estaban allá acostados todo el día. No, cumplían con deberes, pero esos deberes no eran agobiantes, no eran estresantes, ni deberes agotadores que enferman a las personas, Realmente ese primer hogar era algo muy especial, pero algo pasó. Dios había creado a la familia con esa libertad de decidir. Dios había dado sus orientaciones directamente, ¿verdad? Y desde el inicio había puesto para Adán y para Eva los dos caminos que hoy también están puestos para las familias actuales. El camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cómo les parece? Delante de los seres humanos está el camino de la vida y el camino de la muerte. Delante de cada familia, Dios presenta para nosotros eso, o escogemos la vida o escogemos la muerte. ¿Y qué decidió la familia compuesta por Adán y Eva? Ellos tristemente eligieron el camino equivocado. Ahora, esto nos pone a pensar, Mariana, porque unas personas que eran perfectas, recién formadas, creadas, cierto, por Dios, y caen, ¿cuánto más seguramente nosotros que llevamos esas tendencias pecaminosas? Adán y Eva no tenían tendencias pecaminosas, pero cayeron. Nosotros ya nacemos con esa herencia, cierto, cautiva prácticamente hacia el mal. Por lo tanto, estamos en desventaja. Ahora, nosotros tenemos la bendición que la sangre de Cristo no solamente cubre los pecados de quienes lo confiesan, sino que también la sangre de Cristo tiene el poder para librarnos de las tentaciones y del pecado. Amén. Esa es una ventaja que nosotros tenemos, la sangre y nombre de Cristo. Pero Adán y Eva, al escoger ese camino de muerte, empiezan a acarrear para sí mismos desgracia, empiezan a acarrear desgracia para sus hijos, ¿cierto? Y lastimosamente la historia se ha seguido repitiendo. La historia se repite en uno, en el otro, en ella, en él, en los chicos. Estos días fui a visitar por allí, por el lado de Girón, a una persona, a una familia que está interesada, un hermano, una hermana me convidó y fuimos. Y bueno, estuve esperando hasta que llegaran las misioneras, fueron 3 misioneras a ese sector. Finalmente entramos a la casa de la familia que nos esperaba y allí me encontré con un chico de 8 años, se ve robusto, se ve sano, pero está enfermo. Un padre destrozado, un niño de 8 años con problemas de riñones, problemas de pulmones. Doctor Jonathan, esos padres, especialmente el padre, el varón, está destrozado ese hombre. ¿Cómo es posible que su hijo de 8 años tenga una situación de esta naturaleza? Hoy lo estaban interviniendo para empezar el tratamiento con diálisis. Un niño de 8 años. Es lamentable esa condición que ahora la familia humana tiene que afrontar a causa de esa decisión, ¿cierto?, que se tomó en el Edén. Pero hoy día las familias también deben decidir y nosotros tenemos que decidir si queremos familias felices o familias miserables. Uy, esto sonó feo, ¿cierto? Ese término es un poco como fuerte. Especialmente sobre nosotros los padres recae esta responsabilidad de decidir si escogemos la vida o escogemos la muerte. Si vivimos bien o vivimos mal, si buscamos la felicidad o buscamos esa desgracia permanente en algunas casas. Como alguien dijera un día, es que mi casa es un infierno total. Otra persona me dijo, pastor, yo no tengo ganas de llegar a la casa y hago cualquier cosa, invento cosas, digo cosas, hasta mentiroso me dice, me estoy volviendo,
con tal de no llegar temprano a la casa, porque llegar a la casa era sinónimo de peleas, de discordias. Ese hogar casi se acaba, pero finalmente Dios los sanó y hoy viven bien. Amén, qué bueno, porque hay oportunidad para la familia de cambiar, de mejorar, ¿cierto? De decidir por el camino de la vida, ¿cierto? Y dejar de lado esa opción de muerte. Todas las familias podemos escoger la vida. Así que esta noche vamos a presentar a ustedes lo que la Biblia enseña como los factores protectores para la familia. Son muchos los factores protectores. Hay factores de riesgo y hay factores protectores, pero le vamos a presentar a lo que consideramos a nuestro juicio los más importantes, lógicamente apoyados con la Biblia y con el espíritu de profecía. Vamos a ir a la Biblia, voy a pedirle a mi esposa, no sé si ya lo tiene allí. Sí, aquí tengo el libro versículo. de Deuteronomio capítulo 30 y vamos a leer los versículos 15 al 20. ¿Qué dice la palabra? Escuchemos lo que dice la palabra. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais a entrar para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le había de dar. Amén. Qué tremendo pasaje bíblico. Dios pone delante de nosotros la muerte, la vida, la bendición y la maldición. Pero hay una recomendación de parte de Dios. Y eso es lo que me gusta de este pasaje bíblico, en el que Dios interviene y recomienda, aconseja, muestra y dice: pongo a los cielos y a la tierra por testigos. Y viene esa recomendación: escoge pues la vida para que vivas. ¿Quién? Tú y tus hijos, tu descendencia. Según este pasaje bíblico, ese factor o esos factores son claros: amar a Dios. Queridos padres, nosotros somos llamados a amar a Dios. ¿Cómo podemos enseñarle a los hijos? Por ejemplo, Mariana, quien tiene una bebé pequeñita, ¿cómo creen que puede enseñarle a su hijita a amar a Dios? Pues ella tiene que amar a Dios como madre. Porque si no ama a Dios, entonces la niña no va a crecer amando a Dios. Y así todos los que tenemos hijos pequeños, ¿cierto? Y los que van a tener hijos, es bueno que este factor lo tengamos en cuenta: amar a Dios sobre todas las cosas. También es necesario andar en sus caminos. Andar en los caminos de Dios. Porque con nuestra boca podemos profesar que amamos a Dios, pero si nuestra conducta es distinta, entonces hay ahí una ambigüedad, ¿cierto? Que nuestros hijos van a ver que, ay, con la boca mi papá sí lee, predica, pero sus conductas, sus acciones diarias, las acciones de mi mamá son distintas, ¿cierto? Entonces debemos andar en los caminos de Dios y, en tercer lugar, guardar sus mandamientos. Qué interesante, los mandamientos.
Bueno, antes de mirar un poco los mandamientos, los caminos de Dios. Primero, amar a Dios. Segundo, los caminos de Dios. ¿Cuáles serán los caminos de Dios? ¿Cierto? Jesús dijo, hay que ir por el sendero angosto. Por el sendero angosto. Porque por el sendero ancho va la mayoría de gente. En ese sendero ancho no hay límites. En ese sendero ancho la gente está desbocada a hacer lo que quiera. No hay censura, no hay nada. El camino angosto parece un camino de restricciones, pero finalmente dice Jesús que como galardón, como recompensa, ¿qué hay? ¿O qué tiene? La vida eterna. La vida eterna. Ahora, dice los mandamientos. Qué interesante. Los mandamientos. Qué interesante que Dios en este pasaje nos motiva a que como familias guardemos los mandamientos para que no solo nosotros tengamos bendición, sino nuestros hijos. Y en este momento vamos a notar, ¿verdad?, cómo los mandamientos son un cerco de protección para la familia, son un cerco protector para la familia. Y ya hace un rato conversábamos cómo buscamos elementos para protegernos. Así es. Nosotros ejemplo, hace un tiempo, ¿verdad?, cuando llegamos a vivir a Bucaramanga, tuvimos que pasar por una experiencia un poco compleja al adquirir un apartamento que nunca nos entregaron. Y a cambio de esto nos entregaron otro en un 12º piso. Y resulta que ese apartamento pues nos parecía demasiado alto ese nivel, pero allí tuvimos que llegar a vivir. Y cuando llegamos, Juan Manuel tan solo tenía 6 años, Fe y Juliana tenía 1 año y medio, ¿cierto? Casi los 2 añitos. Y le pedimos al dueño del apartamento, a la constructora, que nos le pusiera unas medidas de protección, unas rejas. Pero el Señor dijo, no, ustedes van a estar por muy poco tiempo ahí, no es necesario, tengan cuidado. Ay, Dios. Y entonces llegamos con nuestros hijos, ubicamos nuestra mudanza y tomamos a los hijos y yo le dije a mi esposo, ¿hay un lazo? Y él me dice, ¿para qué? Yo le dije, aquí en el balcón pon este lazo así. Y él, muy obediente, muy juicioso, hizo ese nudo de guía mayor así, vestido, y lo puso bien. Y entonces me dice, ¿para qué es? Y yo le dije, ese será el límite para Juan y Faith. Entonces llegó y dijo, ok, y los acercamos, fuimos los 4 allí y le hablamos a Juan Manuel y a Faith y les dijimos, en el balcón el lazo quedó en la mitad, y les dijimos, hasta aquí pueden llegar. Si ustedes se pasan para allá, se van a morir porque se van a caer, y así, tal cual se lo dijimos, y hasta que Jesús venga. Entonces ellos hasta aquí tocaron el lazo, hasta ahí pueden llegar. Y luego fuimos habitación por habitación. En las ventanas los niños no juegan. Y poníamos mesas, ¿cierto? Poníamos sillas y los chicos nunca se acercaban ahí. El límite que llegaban era el lacito. Y ¿saben? Vivimos ahí 5 años, 5 años estuvimos ahí, el corto tiempo que la constructora nos dijo. Estuvimos 5 años y siempre pendientes de protegerlos, pero ellos sabían que había un límite. Un límite. Ahora, los mandamientos se constituyen en un límite para los seres humanos, porque si nosotros ponemos atención a ellos, sin duda alguna, pues vamos a vivir mejor y también vamos a hacer que la vida de quienes nos rodean sea mejor. Por ejemplo, aquellos que atentan contra la vida de un semejante, ¿cierto? No solamente le hacen daño a esa víctima, sino a la familia de la víctima. La persona que busca, ¿cierto?, quebrantar el 7º mandamiento que habla del adulterio, no solamente le hace daño a esa persona, sino que le hace daño a los hijos de esa persona, a sus propios hijos, a su esposa, a sus padres, involucra mucha gente.
Ahora, si nosotros estamos atentos a la voz de Dios y atendemos los mandamientos, entonces esto es garantía de protección, es garantía de protección. Y lastimosamente los mandamientos han sido olvidados. ¿Y quiénes los han olvidado? Las familias, las personas, y eso ahora tiene una condición social muy difícil. El hombre lastimosamente ha escogido la muerte y esto implica destrucción para las familias. Por eso en esta noche nosotros estamos como atalaya, ¿cierto?, advirtiendo a nuestros hermanos de la iglesia del Distrito Redención, de otros lugares que están conectados, que tenemos un cerco protector para nuestra familia, y este cerco protector es la ley de Dios. ¿Y qué nos dice el libro Conducción del Niño acerca de nosotros, nuestra tarea como padres al ser obedientes? Escuchen lo que dice esta palabra inspirada. Si los padres fueran obedientes a Dios, dice, el Señor no justificará el mal gobierno de los padres. Qué frase tan tremenda, hermano Fabián, hermano Freddy. El Señor no justificará el mal gobierno de los padres. Hoy día centenares de hijos hinchen las filas del enemigo, viviendo y obrando apartados de los propósitos de Dios. Son desobedientes, ingratos, no santos, pero el pecado yace a la puerta de sus padres. Padres cristianos, millares de hijos perecen en sus pecados debido al fracaso de sus padres en el sabio manejo del hogar. ¿Quiénes son los responsables de la pérdida de los hijos? Los padres. Qué duro, esto es duro para un padre. Puede ser que esté un padre escuchándonos, una madre. No tenemos más que decirles, queridos padres, sino esto que es inspirado. Ahora, ¿pueden hacer lógicamente arreglos hoy día? Claro que sí. ¿Pueden pedirle a Dios perdón? Sí. ¿Pueden pedirle perdón a sus hijos? Sí. ¿Hay alguna cosa por hacer? Sí. Pero voy a seguir leyendo y quiero volver a leer esa última parte que leí. Dice, padres cristianos, millares de hijos perecen en sus pecados debido al fracaso de sus padres en el sabio manejo del hogar. Si los padres fueran obedientes al jefe invisible de los ejércitos de Israel, cuya gloria estuvo oculta en la columna de nube, la desgraciada condición que ahora existe en tantas familias no se vería. ¿Cuál es el problema? Que los padres son desobedientes. El problema es que los padres son ¿qué? Desobedientes. Noten algunos padres, yo lo dije en un sermón aquí, mandan a sus hijos a comprar el día sábado, incluso aquí al frente del templo. Por no decir que algunos adultos también van. No solamente el mal testimonio allá con el Señor. ¿Cuándo ese Señor se va a volver adventista? Nunca. Porque le hemos dado mal testimonio. Y no solamente esto respecto a las compras y ventas del día sábado, sino sobre otros asuntos. Y que ya más adelantito vamos a empezar Sí. a mirar rápidamente, Sí, porque, sí. porque les vamos a dar este librito para que ustedes profundicen ese tema un poquito más. Pero Así. sin lugar a dudas, la ley de Dios es ese instrumento que nos muestra, ¿cierto?, cómo podemos estar, cómo es nuestra condición y un instrumento de cambio. Dice, los padres están bajo una solemnísima obligación de caminar en todos los mandamientos de Dios, dando a sus hijos un ejemplo de la más estricta integridad. Claro, hemos fallado, sí. Hemos fallado como padres, hemos fallado. Yo he fallado como padre. Pues esta noche debo decir, no soy un padre perfecto. Pero noten la declaración, los padres están bajo una solemnísima obligación de caminar en todos los mandamientos de Dios, dando a sus hijos un ejemplo de la más estricta integridad.
Qué tremendo. Y saben, esa primera parte de este párrafo menciona que la ley de Dios ha de ser el instrumento de educación en la familia. Es un instrumento dado nada más y nada menos que por Dios. Así que es algo sumamente importante que debemos tener, ¿cierto? Porque cada uno de esos mandamientos que Éxodo 20 registra y que vamos a recordar en este momento, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada familia debe decidir qué Dios va a seguir. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ¿verdad? No te inclinarás a ella, ni las honrarás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que el asunto es serio, el asunto es bastante serio. Y algunos de nosotros no estamos tomando en serio el Evangelio. No lo estamos tomando en serio, lo estamos tomando a medias. Y este segundo mandamiento nos habla de que en familia debemos adorar a Dios. Hoy día muchas familias no dedican ese tiempo para hacer el culto familiar y tenemos otros dioses allí en casa. Estas noches en algunos momentos lo mencionábamos, ¿cierto? Tal vez el internet, tal vez la televisión, tal vez el trabajo, los videojuegos se han vuelto el Dios de las familias. Y el tercer mandamiento que nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y este mandamiento guarda relación también con la familia. Hemos visto cómo al llamarnos cristianos y actuar de una manera inadecuada, pues estamos tomando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Nosotros debemos acudir al nombre de Jesús y en familia enseñar que el nombre de Jesús tiene poder. En todo el sentido. El cuarto mandamiento habla de la observancia del sábado que ya mencionamos. Así es. Y hay que dar testimonio dentro de la familia de la santidad de Dios y de su día de reposo. El quinto mandamiento habla de honrar a padre y madre, ¿cierto? Y algunos de nuestros hijos pueden estar haciéndose una idea equivocada porque tal vez no ven en nosotros un amor genuino hacia nuestros padres. El sexto mandamiento habla de no matar. La importancia de cuidar la vida personal y la vida de otras personas. Y especialmente a mí me gusta hacer énfasis en este mandamiento, porque lastimosamente en las familias se evidencia mucha violencia intrafamiliar, y cada vez que se ejerce violencia de cualquier tipo en la familia, se está atentando contra este mandamiento que dice: no matarás. El séptimo dice: no cometerás adulterio. Hay que vivir satisfecho con la persona que eligió para casarse. Mariana, elegiste a Jonathan. Haz lo posible por hacerlo feliz y vive satisfecha con él. Igualmente Jonathan. Igualmente Elkin, elegiste a Lady, ¿cierto? Igualmente Fernanda, elegiste a Miguel. Igualmente Marcos, elegiste a Ruth. Cada uno eligió. Ahora, lo que tenemos que hacer, hermano Freddy, es hacer todo lo posible para que la otra persona sea feliz y nosotros también. Y no estar mirando para ningún otro lado, porque mucho mal se hace cuando esto ocurre. El octavo mandamiento dice: no hurtarás. Y como familias debemos ser íntegros. En primer lugar, respetando la porción que es de Dios. Correcto. Desde allí parte la integridad de la familia, entregando a Dios lo que a Él le corresponde, y eso lo debemos enseñar en nuestra casa a nuestros hijos, enseñarles a que sean fieles a Dios en lo poco, ¿cierto? Y en lo mucho. Y en lo mucho también lo serán.
que los niños desde la tierna edad aprendan a dar sus diezmos y ofrendas, porque si no lo aprendieron a hacer desde su tierna edad, después, si es que nacieron en una familia creyente de esta comunidad, después no lo harán, ¿cierto? Después no lo harán. Pero si nacieron y vieron que sus padres eran fieles, sistemáticos, generosos, también ellos van a ser de esa manera, y así entonces honrarán a otro Dios fuera del Dios real. Por lo tanto, es importante que nosotros adoremos a Dios con lo que somos y con lo que tenemos. Y este octavo mandamiento no es solo de la fidelidad y la integridad hacia Dios, es que en casa enseñemos a nuestros hijos, ¿cierto?, a ser honestos, a no hacer trampas, ¿cierto?, a que si encuentran algo que no le corresponde puedan devolverlo. Eso se aprende y se debe practicar, ¿dónde? En la familia. Por eso nosotros hacemos un énfasis especial de que los 10 mandamientos son vivenciales desde el primero hasta el 10º en la familia. ¿Qué dice el noveno? El noveno dice: no hablará contra tu prójimo falso testimonio. Tener un concepto sano de las personas, un concepto correcto de las personas, pero a veces nos ponemos con el bla, 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 ¿cierto? No estamos autorizados para hablar mal ni del alcalde ni del presidente de la República, por más malos que sean, ¿cierto? Podemos dar nuestra opinión si es que tenemos certeza de algo, pero a veces hablamos de lo que no sabemos, que es lo más triste. Hablamos de lo que no sabemos. Hay que tener cuidado también con el vecino, con la vecina, con el hermano de la iglesia, con el líder de la iglesia, con las personas que están aquí, porque a veces hablamos mal del uno y del otro. Y el 10º mandamiento habla acerca de no codiciar nada del prójimo. Así que debemos aprender a disfrutar y ser felices con lo que tenemos, ¿cierto? Con lo que somos, ¿cierto? Y esto se puede vivir también en la familia. Así es. Entonces queremos concluir esta noche el tema diciendo lo siguiente. Primera conclusión, hermanos: Dios diseñó y creó a la familia. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Que Dios es el diseñador y creador de la familia. Dios es el diseñador tanto del hombre, la creación del hombre, y de la mujer. Del hombre y la mujer van a nacer los hijos. Este es el plan original de Dios. La segunda conclusión: la familia lastimosamente desobedeció y hoy día también sigue desobedeciendo, ¿cierto? Aunque la familia cayó en desgracia. Esa es la tercera conclusión. Sí. Después de la desobediencia, la familia cae en desgracia. Y como cuarta conclusión, me gusta esta conclusión: Dios hizo un plan para rescatar a la familia, Carol. Dios hizo un plan para rescatar a la familia, y ese plan hizo que se demostrara, se vaciara el amor completo de Dios y Cristo se sacrificara. ¿Han pensado en esto? ¿Cuánto nos ama Dios? Darlo todo y Jesús sacrificarse por nosotros. Todo para rescatar a las familias, para restaurar en el ser humano la imagen del Creador que se ha perdido, porque a veces la cara de las personas ya no tiene nada que ver con la imagen de Dios. La quinta conclusión. La quinta conclusión. Yo quiero partir del hecho de que Dios nos atrae con su amor y que ahora nosotros, en respuesta a ese amor, a esa atracción que Él presenta para nosotros, vamos a decir y a amar a Dios, ¿verdad? Así que lo que finalmente da éxito a una familia es, primero, amar a Dios. ¿Quieren tener éxito? Amen a Dios. Y junto con amar a Dios, anden en sus caminos. Y tercero, guarden sus mandamientos. Guarden sus mandamientos. El asunto es simple, solo que a veces nosotros lo hacemos difícil, lo volvemos complicado.
Pero si nosotros somos conscientes, ponemos razón y ponemos afecto a estas cosas, el Evangelio termina siendo tan fácil de seguir, y si lo seguimos de la mano de Dios, pues entonces estaremos siempre seguros. Amén. Entonces, ¿quieren éxito para su familia? Amemos a Dios, andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos. Amén. Permanezcan, quiero dar la bendición. Vamos a dar la bendición final. Los invito mañana al templo, al primero o el segundo turno, como ustedes prefieran. Y a los hermanos que están conectados, si desean venir al primer turno, es a las 8:20 de la mañana, y el segundo turno a las 10:20. Primer turno 8:20, el segundo 10:20. Iglesia querida, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.